Capítulo 62, Intermedio Episodio 9 Segmentum Tempestus. Sector Marsus 6 Sistemas Imperiales. Sistema Marsus Cantras. Planeta Marte. Marsus Secondus Segundo Continente. Estación de Energía Geotérmica. Despertar Necron, día 5. La primera batalla real entre las fuerzas de Argen y los ejércitos necrones de la dinastía Mainarch, cuya infamia por la sed de sangre y el salvajismo llegó en la forma de los horribles desollados, fue en la antigua estación generadora de energía geotérmica. Al norte de lo que los humanos locales llamaban las tierras baldías Lisiscan, había un río solitario que rompía los tramos constantes de tierra roja y piedras con una pequeña franja de verde. Era una extraña estructura de pie sobre la gran roca plana de casi 2 kilómetros de diámetro. Una vez, había sido un bastión importante para los humanos en el planeta que resistieron a las bandas itinerantes de orcos que solían gobernar el continente sur antes de que los humanos finalmente eliminaran la amenaza de los orcos y construyeran las ciudades colmena que ahora están en pie. Este fue un tiempo antes de que el Imperio llegara a reclamar el planeta en nombre de la humanidad, y la central eléctrica había resistido la prueba del tiempo incluso antes de eso. Al ser una planta de energía geotérmica que suministró una cantidad significativa de energía a la fábrica de armas láser del oeste, así como a los distritos del sur, todavía tenía una guarnición considerable a pesar de la retirada general de las fuerzas de la Guardia Imperial en el continente sur. De Marte Secondus. El capitán de la Guardia Imperial de la Quinta Compañía 408 de Catreen reunió a sus hombres cuando los Clawpanther Rogue Riders de las Panteras Sombrías 402 de Catreen avistaron la primera vista de las fuerzas necronas adjuntas a su compañía para vigilar la vasta llanura alrededor de la central eléctrica. Los numerosos mecanismos de defensa automatizados de la instalación tripulada y controlada por los servidores dedicados cobraron vida de su estado inactivo cuando la docena de ingenieros dieron multitud de órdenes a los 300 servidores fuertes, incluidos 80 servidores de combate y servidores de armas vinculados a la protección de la antigua instalaciones. Los 250 hombres de la Quinta Compañía de Infantería ocuparon sus puestos, revisando y cargando sus armas pesadas por última vez. El capitán ordenó a los escuadrones de Clawpanther que acosaran al enemigo hasta el final mientras pedía refuerzos de las ciudades colmena cercanas, sin saber que las 3 ciudades colmena del sur estaban envueltas en un conflicto contra otro alienígena. Los Clawpanthers eran la especialización de varios regimientos entre la Guardia Imperial de Catreen y eran los exploradores más pesados, mientras que los Viperlions eran los exploradores más ligeros y rápidos. Aunque los Viperlion Rogue Riders superaban en número a los Clawpanthers 4-1 entre los regimientos, no era porque los Clawpanthers fueran débiles o su equipo fuera defectuoso. De hecho, los Viperlions montaban en bicicletas fabricadas en las antiguas fábricas de Catreen, que eran prácticamente iguales a las bicicletas estándar de la Guardia Imperial, aunque un poco más rápidas. Construidas dentro del mismo complejo de Manufactorum, pero que requerían una cantidad significativamente mayor de recursos y tomaban más tiempo ensamblarlas, las Clawpanther Bikes eran más pesadas. Tenía un blindaje un poco más grande y motores más grandes pero más lentos, que en realidad soportaban viajes más largos. Eran estables y confiables, y los ciclistas colocarían las astas de Clawpanther en la parte delantera de sus bicicletas para embestir. Los Clawpanther Rogue Riders también eran bien conocidos por su feroz destreza en el combate y su feroz competitividad. El pequeño porcentaje de individuos genéticamente identificados cuya química cerebral los hizo volverse un poco locos fueron seleccionados desde el nacimiento y criados como Clawpanthers o Flamebears, y eran guerreros verdaderamente aterradores. Por lo tanto, cuando se le dio la orden, el líder de la manada de los escuadrones de Clawpanther sacó su power saber y rugió a sus hombres. Sus hombres se unieron y sacaron sus armas. A menudo iban armados con escopetas, cañones de plasma y fusiles de fusión, ya que sus motos tenían ametralladoras pesadas gemelas en la parte delantera a modo de emulación de las motos de los marines espaciales. Los 25 Clawpanthers aceleraron sus motores cuando llegaron a la colina 1 o 4, donde la suave pendiente hacia el sur permitiría a los Clawpanthers atacar a la columna de necrones que bordeaba la colina 1 o 8 más empinada, que bloquearía el paso de los necrones. Sendero. Las balas con punta de acero de los Heavy Stubers llovieron sobre los 3 escuadrones de Necron Warriors. Tantos casarmas ni siquiera atraerían la atención de los guerreros necrones, pero esta vez el frío metal de los necrones reaccionó. Lentamente volvieron la mirada hacia los veloces ciclistas que venían hacia ellos en pesadas bicicletas. Los infames Gauss Flyers se volvieron contra los Clawpanthers, pero los guerreros humanos no eran tontos.
Inmediatamente, se dividieron en dos grupos, exponiendo el centro y rodeando a la fuerza necrona más pequeña en sus nuevos flancos ahora que todos los necrones giraron hacia el norte. En lugar de disparar sus inútiles Heavy Stubbers, los Clawpanthers dispararon sus armas de mano. Dado que los Clawpanthers eran guerreros relativamente de élite, incluso en su mundo natal fuertemente militarizado de Catreen, se les habían proporcionado armas poderosas, incluidas las pistolas de plasma y las pistolas de fusión finamente afinadas, así como otras herramientas de guerra. 10 Clawpanthers que giraron hacia el oeste de la fuerza Necron se habían acercado mucho a los guerreros de metal a propósito y rápidamente formaron una sola línea que bordeó a los antiguos Xenos solo para que 4 de ellos dispararan sus rifles de fusión de corto alcance en sucesión. Eso logró acabar con casi la mitad de un escuadrón de guerreros necrones, ya que incluso los metales vivientes de los necrones podían resistir tal ataque. 15 Clawpanthers que bordearon el este tenían 6 pistolas de plasma y eliminaron a 3 necrones. Por supuesto, las carabinas láser llevadas por otros no causaron mucho daño. Envalentonados por su éxito y alentados por la lenta reacción de sus enemigos, los Clawpanthers rodearon a los necrones que se estaban dando la vuelta lentamente. Los Clawpanthers estaban tan preocupados por los guerreros necrones que no vieron a los 5 destructores necrones acercándose por la colina. 5 ráfagas rápidas de rayos verdes golpearon a los Clawpanthers con una precisión impresionante y destrozaron la moto y al ciclista en pequeñas partículas que se dispersaron con el viento alrededor de las partes restantes del cuerpo. Sorprendidos, los Clawpanthers se dieron la vuelta para huir, sabiendo que carecían de armamento pesado, pero ahora estaban en el punto de mira de los Gauss Flyers de los Necron Warriors. El ataque de los guerreros necrones eliminó a 9 jinetes en un momento antes de que los destructores dispararan de nuevo. Aunque 2 de los 5 atacados por los destructores lograron evadir el ataque de los cañones Gauss de los destructores necrones, solo quedaron 8 miembros de los 25 originales. Habiendo infligido solo un daño menor al enemigo mientras recibían fuego pesado, los Clawpanthers abandonaron rápidamente la escaramuza para retirarse, forzando sus bicicletas al límite justo cuando los 5 destructores necrones los perseguían. Los destructores eran mucho más rápidos de lo que esperaban los jinetes humanos, pero los Clawpanther conocían el terreno desde hacía casi 3 años desde su destino. Cuando este grupo particular de Clawpanthers se adjuntó a la 5ª compañía del 48º regimiento de Catreen, había 100 jinetes en total. Eso fue hace casi 3 décadas, y aunque los miembros de este grupo adjunto habían sido reemplazados muchas veces, la campaña más reciente contra las fuerzas del caos en un mundo distante había reducido en gran medida el número de Clawpanthers, obligándolos a ser reubicados en este remoto lugar. Mundo. Ahora, estaban disminuyendo. Solo quedaban 6 después de que los Destroyers perdieran 2 jinetes más. Justo cuando los 6 Clawpanthers serpenteaban a través de los escarpados valles entre Ironine 8 y Ironine 6, pronto se dieron cuenta de que los destructores necrones ya no los seguían. En cambio, escucharon sonidos de pelea. Se preguntaron brevemente quién podría estar luchando contra los aterradores necrones. El mayor de los jinetes sobrevivientes decidió que era su deber como exploradores averiguarlo. Eligió a 2 de ellos mientras permitía que los 3 más jóvenes regresaran a la planta de energía. Los 3 valientes voluntarios cabalgaron con cuidado por Ironine 7 hasta una posición que frecuentaban a menudo para explorar los alrededores. Lo que vieron los asombró y horrorizó. 3 de los 5 destructores necrones habían sido destruidos y sus formas rotas mientras los otros 2 luchaban contra el nuevo enemigo con vigor y ferocidad. Mientras los Clawpanthers los observaban con sus binoculares, vieron a las docenas de pequeñas criaturas de 4 patas y un par de garras en la espalda embistiendo contra los destructores necrones flotantes. Había más de una docena de pequeñas criaturas hechas pedazos o trituradas esparcidas alrededor de los necrones destruidos, pero había más criaturas. 8 criaturas altas parecidas a serpientes con cabezas grandes y garras largas fueron vistas a poca distancia de los necrones y las criaturas más pequeñas. Estaban erguidos y agitando las partes de su cuerpo y casi parecía que estaban disparando algo de su cuerpo. Había 6 criaturas grandes pero bajas con un par de alas en forma de hacha en la espalda y una armadura claramente lo suficientemente gruesa como para resistir una sola ráfaga del cañón Gauss. El segundo disparo mató a la criatura y había 6 criaturas muertas alrededor de la escena de la batalla, pero las 6 criaturas restantes escupían un líquido verde a los necrones. Fue un momento después que el cielo comenzó a oscurecerse y las nubes tormentosas comenzaron a cubrir los cielos.
Los tres jinetes vieron destellos de un verde enfermizo en el lejano norte y lo reconocieron como el mismo tono que las armas emitidas por los necrones. Maldiciendo a los enemigos de la humanidad, los tres jinetes se apresuraron a informar de sus hallazgos mientras los necrones continuaban su marcha inexorable. Estación de energía geotérmica. Despertar Necron, día 6. El capitán de la central eléctrica se había dado cuenta de que, independientemente de lo que fueran esos nuevos xenos en la breve grabación de video de los binoculares, habían retrasado a los necrones casi un día entero. No solo eso, hubo noticias de varias batallas en todo Lysiscan Badlands informadas por los puestos avanzados remotos sobre dos razas xeno que lucharon entre sí hasta un punto muerto. Sin embargo, eso no lo alivió de la tensión, ya que las ciudades Colmena del Sur rechazaron la ayuda a la central eléctrica porque estaban en conflicto con la raza xeno insectoide, la que él asumió que era la raza xeno que estaba luchando contra los necrones. Había luchado contra los necrones una vez antes, al igual que sus hombres, y no le gustaba la idea de enfrentarse a ellos de nuevo. Aún así, la ciudad Colmena de Narusal al este había respondido con una promesa de ayuda. Con las ciudades del sur y los regimientos de la Guardia Imperial estacionados allí preocupados, recayó en la ciudad Colmena más grande del sur para ayudar a la importante central eléctrica. Aún así, les llevaría tiempo enviar un ejército, lo que resultaría particularmente difícil debido al vasto lago de agua salada que se encontraba entre Narusal y la central eléctrica. El camino terrestre haría el refuerzo para bordear el borde norte del lago, lo que no solo los pondría en la dirección de donde habían venido los necrones, sino que también tendrían que atravesar las cadenas montañosas. Afortunadamente, la ciudad de Narusal tenía una economía próspera basada en su capacidad para producir aeronaves lentas pero estables que formaban una vasta red de comercio tanto con el norte como con el sur. El capitán se dio cuenta de que si llegaban los refuerzos, llegarían por aire sobre el lago. A esos dirigibles lentos les tomaría una buena parte del día cruzar la distancia dadas sus lamentables hélices que se usan para mover esas cosas horribles. Además, necesitarían reunir unidades militares adecuadas. Desafortunadamente, los tres regimientos de la Guardia Imperial estacionados en Narusal no eran de Katren. No tenía idea de si ayudarían a sus hombres. No llegó a reflexionar por mucho tiempo. El puñado de francotiradores y exploradores informó del avistamiento de guerreros necrones. Aparecieron dos Ghost Arks y aterrizaron dos escuadrones de Necron Warriors. A los francotiradores de las torres y la muralla se les había dado la orden de disparar a voluntad y eligieron sus objetivos. Los láseres largos dispararon con una precisión mortal y varias cabezas de los guerreros necrones volaron o les perforaron grandes agujeros. Desafortunadamente, la necrodermis que encerraba los programas de los guerreros necrones no era algo tan fácil de derrotar con un simple arma láser. Algunas de las cabezas fueron arrastradas lentamente por el suelo y por el cuerpo y se fijaron de nuevo en los cuellos y los agujeros fueron reparados, aunque lentamente. Aparecieron más guerreros necrones y los francotiradores estaban ocupados intentando arrancarles la cabeza. Cuando las Ghost Arks aparecieron una vez más, incluso repararon las que aún estaban dañadas por el fuego de los francotiradores. Manteniéndose justo fuera del alcance efectivo de las armas más grandes, los necrones unieron sus fuerzas lentamente. En una hora, 8 escuadrones completos de guerreros necrones se habían reunido ante los muros, mientras que los 4 escuadrones de inmortales necrones, varios Canoptequerites y un arca del juicio final. Si los humanos hubieran visto un arca del juicio final antes, habrían reconocido los peligros de la misma. A pesar de enfrentarse a los necrones antes, no lo habían visto en acción. La explosión fue enorme y la sección del muro se vaporizó junto con casi 30 guardias. Aprovechando la ventaja de los confusos defensores, los guerreros necrones marcharon hacia la brecha en la pared, ignorando los lamentables pocos disparos de Lomlas y Lasergun. Sin embargo, el capitán de la guardia había sido inteligente. Había una segunda línea de defensa justo más allá del muro. Los techos de las estructuras exteriores que rodeaban los muros interiores habían sido montados con armas más pesadas. 2 cañones automáticos, 2 cañones láser y 3 volteres pesados dispararon contra el hueco, provocando grandes oleadas de destrucción sobre los guerreros necrones que pasaban. Incluso entonces, los necrones eran demasiado fuertes. 3 escuadrones de guardias armados con gruesos bloques de metal bloquearon rápidamente la brecha en la pared y dispararon con sus rifles láser a los necrones.
Así ralentizados, los necrones intentaron enviar a los inmortales para establecer fuego de cobertura. La escaramuza continuó durante casi 15 minutos antes de que las armas avanzadas de los necrones hicieran retroceder a los guardias y los duros cuerpos de living metal de la raza muerta resistieran los ataques humanos con robustas propiedades regenerativas. Habiendo perdido la mayoría de sus armas más pesadas, los necrones hicieron retroceder a los humanos. Los guardias que intentaban enfrentarse a ellos fueron masacrados por las manos frías y tranquilas de los necrones. Al darse cuenta de que ser empujado hacia atrás rompería la moral de sus hombres, el capitán ordenó a sus tropas de élite que entrarán en batalla. El comisario reunió a su escuadrón Ogryn, un escuadrón de Stormtroopers y 3 escuadrones de guardias en una valiente carga desde el flanco izquierdo de los necrones, mientras que el psíquico Primaris y su escuadrón de psíquicos asaltaron el flanco derecho con la ayuda de un escuadrón de Stormtroopers y 4 escuadrones de guardias. Desde lo alto de la pared interior descendieron plasma y granadas cuando los 2 escuadrones de armas especiales dispararon sus armas contra las filas de los necrones. Esta vez, los humanos tomaron la delantera, destruyendo casi la mitad de los guerreros y varios inmortales. El psíquico Primaris y su escuadrón de psíquicos sancionados habían sido un activo poderoso para la batalla. Centrados por el psíquico Primaris, los ataques psíquicos de los mutantes humanos derritieron a un inmortal en un charco de metal fundido, mientras que 4 guerreros fueron aplastados en una pequeña bola por los poderes retorcidos de la disformidad. Protegidos por los guardias que valientemente recibieron los golpes mortales dirigidos a los psíquicos, los mutantes humanos siguieron luchando y derribaron a tantos necrones. Justo cuando enfocaban sus mentes una vez más para destrozar a los necrones nuevamente, el Primaris Seeker recibió un rayo en la cabeza. Después de un momento de grito agonizante, el cerebro del psíquico Primaris ardió cuando cada vía sináptica en este cuerpo fue chamuscada con fuegos increíbles forjados por la tecnología antigua. La retroalimentación de tener sus poderes concentrados, devueltos a ellos en una temible reacción violenta, fue demasiado para el escuadrón de psíquicos. Sus cabezas explotaron en una brillante explosión de warp en bruto. La entropía de la disformidad destruyó a los guardias que defendían al escuadrón de psíquicos y se volvieron del revés, o se derritieron en el lugar o se convirtieron en vidrio o cada centímetro de su piel se transformó en escamas. Deathmarks reanudó el fuego contra el equipo de armas especiales, los 2 bandos intercambiaron disparos antes de que los humanos fueran reducidos demasiado rápido. El comisario fue asesinado después de que los inmortales atravesaran a los ogretes mientras los Canoptequerites que se deslizaban a través de las paredes se rematerializaron y despedazaron a los guardias en tiras. Las armas de defensa automatizadas se activaron un poco demasiado tarde cuando los necrones abrieron una brecha en la puerta de la pared interior. Potentes cañones y ametralladoras dispararon demasiadas balas incluso para los necrones. Sin embargo, los necrones prevalecieron. Recién llegados por las nuevas oleadas de Ghost Arcs, Necron Immortal sacó con cuidado las armas de defensa una por una. Por recomendación de los ingenieros, el capitán decidió paralizar los generadores de energía para negar esta tecnología estratégica al enemigo. Ordenó a sus hombres que retrasaran a los necrones tanto como pudieran. Lo que no sabía era que estos necrones eran de la dinastía Mainarch, tristemente célebres por su salvajismo y sus desollados infectados. Desconocido para los defensores humanos, la docena de Canoptequerites habían cambiado de fase y se deslizaron a través de gran parte de la instalación y paralizaron las defensas automáticas, incluida la matanza masiva en uno de los centros de control de servidores. Uno de los efectos de esta exploración por parte de los espectros fue que los necrones ahora sabían dónde desatar a sus desollados. Incluso cuando las fuerzas imperiales se retiraron a través de las sinuosas calles dentro del antiguo pueblo que una vez creció alrededor del generador de energía original, los necrones los acosaron tanto con los Canoptequerites que se deslizaron a través de las paredes como con los desollados que se teletransportaron por todo el terreno. Saliendo de las oscuras grietas del complejo, las pieles que goteaban sangre medio seca solo indicaban una terrible verdad. Los desollados habían masacrado a otros. El silencio de los pocos pueblos del norte había sido obra de ellos, y los cadáveres de los desollados eran de su cruel locura. Las afiladas garras del metal, a veces tan largas como la pierna de un hombre, barrían el aire antes de que los desventurados guardias pudieran responder. Lo único que podían hacer los pobres humanos era gritar mientras los desollaban vivos. Algunos resistieron y lucharon. Un teniente y sus guardaespaldas encontraron a un escuadrón de guardias siendo emboscados. A los pocos segundos de la emboscada, 3 guardias cayeron hechos pedazos.
Los 5 desollados estaban atacando a los soldados con una ferocidad antinatural. Los 2 Stormtroopers dispararon sus Offshot Lash Guns en perfecta cadencia y rechazaron a un Flayed One mientras el sargento veterano levantaba su espada sierra contra el segundo Flayed One. Ante la aparición de un oficial luchando valientemente, los guardias se dieron la vuelta para luchar. Aunque sus pistolas láser no podían desgarrar tan fácilmente la necrodermis que cubría la versión mutilada de la carrera de máquinas, algunos rayos golpearon los puntos débiles de la descomposición natural. Después de todo, los eones de sueño habían reducido los cuerpos de metal una vez prístinos que habían prometido a una raza moribunda el don de la inmortalidad en montones de piezas oxidadas y deformadas de metal oxidado. Las juntas crujían y los conductos de energía eran ineficientes. Fue en estas debilidades que los rayos calientes del láser golpearon con fuerza y frecuencia. A uno de los desollados le cortaron el brazo izquierdo porque el mecanismo de articulación no pudo soportar el castigo. Al rojo vivo, el brazo cayó con estrépito y el desollado no comprendió realmente su propia discapacidad. Intentó balancearse pero faltaba todo debajo del codo. Eso salvó la vida de un joven guardia. Era un catreiniano y un guerrero de corazón. Puso su peso en su arma y dejó que la bayoneta se hundiera en el cuello del desollado. Entonces giró la hoja y la vieja articulación del Necrón cedió. La cabeza se cayó y la energía que la sostenía se desvaneció. Aún así, había 4 desollados todavía en el campo. Los Offshot Lash Guns habían derribado a un desollado en una esquina mientras que el tercero había destripado al sargento veterano a costa de sus piernas. El sable de energía del teniente le quitó la cabeza al Necrón caído mientras se agitaba. Sin embargo, la victoria duró poco, ya que los Necrones tenían el impulso de batallas anteriores. Antes de que nadie pudiera gritar, un Canoptequerite apareció de la pared detrás del oficial y envolvió al hombre en el largo zarcillo de metal antes de hundir las afiladas garras en la espalda. El impacto de perder a su oficial finalmente rompió la voluntad de los guardias y comenzaron a huir, dejando a los 2 Stormtroopers a su suerte mientras el Canoptequerite y un Flayed One dirigieron su atención hacia ellos. El horror al que se enfrentaban los guardias no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Pocos sabían que estaban en medio de un choque gigantesco entre 2 poderosas razas alienígenas. Estación de energía geotérmica, Santuario Interior Despertar Necrón, día 6. El pasaje principal hacia el núcleo del generador de energía era el camino sinuoso entre muchas estructuras fortificadas que alguna vez habían sido cuarteles y armerías para el ejército local que creció alrededor del municipio de la central eléctrica. La ciudad había sido una vez un lugar rico, tomando tributos de las docenas de ciudades menores alrededor con su poder e incluso ganando una cantidad sustancial de pago por el suministro de energía. Pronto se hicieron poderosos y formaron un ejército para valerse por sí mismos, para no depender de ninguna ciudad colmena para su defensa. Su arrogancia provocó la caída. La otrora próspera ciudad de Lysiska fue asaltada por el poder combinado de 3 ciudades colmena. Naru Saal había enviado su enorme armada de aeronaves cargadas con bombas, mientras que las 2 ciudades colmena del sur trajeron sus ejércitos terrestres, incluidas las piezas de artillería. La ciudad quedó arruinada y su gente se dispersó. Los pueblos de los alrededores fueron destruidos para hacer un ejemplo de aquellos que desafiaron el monopolio de las ciudades colmena. Esa era incluso antes de la gran guerra civil entre las ciudades colmena y mucho antes de que el dios emperador decidiera reconquistar la tierra. Ahora, el municipio abandonado había estado poblado por unos pocos cientos de fuerzas de la Guardia Imperial durante las últimas décadas desde que el Mechanicus insistió en mejores defensores que las PDF locales. Más de una docena de rotaciones de diferentes regimientos de la Guardia Imperial estacionados en la central eléctrica habían convertido el santuario interior de la central eléctrica en algo parecido a las calles de Kadian Kasr, todas retorcidas y retorcidas con posiciones defensivas sorprendentemente inteligentes por todas partes. Aunque limitados al frente de la puerta del núcleo de la planta de energía, los humanos hicieron su última parada allí. Lentamente, las fuerzas de Necrones se reunieron incluso cuando los ingenieros hicieron todo lo posible para abrir la pequeña puerta lateral para entrar en la entrada normalmente sellada de la planta de energía. 4 escuadrones completos de guerreros Necrones en sus formaciones perfectas de 2×5 intentaron moverse a través de las estrechas calles solo para encontrarse en los arcos de disparo superpuestos de los cañones imperiales. Había defensas tripuladas en las torres que miraban hacia abajo en la caja de muerte. Se entrenaron 3 pisos de armas en los Necrones.
Los cañones láser de doble enlace solo tenían condensadores adicionales para una mayor velocidad de disparo, mientras que justo debajo, los cañones automáticos de doble enlace con proyectiles de alto explosivo cargados y el volter pesado de doble enlace también estaban completamente cargados con numerosas cajas de municiones. Con las dos torres disparándoles, ni siquiera la dureza indomable de los necrones podía hacer mucho. Cayeron docenas de guerreros necrones. Sin embargo, aparecieron más necrones, y esta vez venían con tipos de guerreros más avanzados. 2 escuadrones completos y frescos de guerreros necrones avanzaron, protegiendo a los 2 escuadrones de 5 hombres de inmortales de la lluvia de disparos. Las torres estaban repentinamente preocupadas cuando los enjambres de necrones Scarabs se movían alrededor de los guerreros de metal que marchaban y 2 Tomblades envueltos en su aura de oscuridad generada por la tecnología Shadowlong. Los soldados dentro de los búnkeres y estructuras blindados ya no podían confiar en las armas pesadas de las torres, sin embargo, todavía tenían otras armas. Un lanzador de misiles disparó un misil frag contra las filas de los guerreros mientras los 3 volteres pesados y 2 cañones láser se unían. Los 2 cañones automáticos estaban recargando con proyectiles de alto explosivo para que no se unieran a sus compañeros de armas pesadas en la primera ola de destrucción. Los necrones eran duros, y los guerreros en realidad se acercaron lo suficiente a los humanos defensores a pesar de las minas terrestres instaladas a su alrededor. Los guerreros necrones casi fueron aniquilados cuando dispararon por primera vez contra los bien protegidos humanos, pero eso les dio tiempo y perspectiva a los inmortales necrones. Los guerreros más grandes de la antigua raza muerta levantaron su arma más grande con facilidad y apuntaron a los defensores. Los Gauss Blasters de los Necron Immortals eran herramientas realmente poderosas, y el búnker más al frente tenía sus delgadas paredes perforadas por un puñado de disparos de los Immortals antes de que uno de ellos apuntara y disparara otro tipo de arma. La carabina Tesla. El arco de un rayo vivo atravesó el agujero hecho por los otros inmortales y frió a la docena de hombres que estaban dentro sin un solo grito. Murieron instantáneamente cuando su poderoso rayo simplemente convirtió sus cuerpos enteros en carne carbonizada en segundos. Uno a uno, los búnkeres cayeron, y los pasos incansables e indiferentes de los necrones se acercaron a los defensores humanos. Las 2 torres quedaron en silencio poco después cuando los Tomblades eliminaron a los artilleros vivos de esas armas pesadas. Los servidores de armas y los servidores de combate salieron de los rincones oscuros para emboscar a los necrones, pero los guerreros del metal pudieron volver a reunirse lentamente. La mayoría todavía estaban rotas y dispersas, pero algunas se habían recuperado lo suficiente como para enfrentarse a los servidores. Solo quedó el gran búnker estándar de la Guardia Imperial, mientras que las estructuras alrededor del pasaje a la puerta del santuario interior fueron voladas y sus guarniciones fueron masacradas. El par de torretas multiláser automatizadas en el techo del búnker finalmente se orientaron y dispararon contra los guerreros necrones, sin que ningún inmortal cayera aún de la desesperada defensa. Los soldados dentro del búnker dispararon sus armas a través de las rendijas y aberturas del búnker, pero solo las armas poderosas, como las pistolas de plasma, tenían el alcance y el poder para derribar a cualquiera de los necrones. El exceso de calor de las 3 pistolas de plasma restantes comenzó a llenar el búnker, haciendo sudar a los hombres. Incluso los rifles láser estaban calentando el aire dentro de la estructura y nunca tuvo la intención de ser un lugar cómodo de relajación. Trozos de las paredes de ferrocemento del búnker fueron desollados por las extrañas armas avanzadas de los necrones. Casi toda esperanza se había desvanecido en este punto para las fuerzas imperiales. El capitán trató de reunir a sus hombres una vez más, pero ahora estaban luchando porque no había otro recurso. Era luchar y morir. Los necrones se movían en silencio como siempre y sus ominosos pasos se apoderaron de los corazones del último puñado de soldados. Tomblades ya había eliminado a los Engineers que intentaban ingresar al núcleo para establecer la autodestrucción. Pronto, la central eléctrica estará en manos de los necrones. O eso habían pensado. Incluso el líder actual entre los necrones, el Lichguard solitario finalmente se reveló al aire libre. Como el necrón de más alto rango, y aún consciente, que había sido despertado entre las interminables filas y columnas de guerreros dormidos, Lichguard atacó esta planta de energía para recuperar su antiguo territorio y usar el poder del núcleo de poder usurpado de Necrón para finalmente resucitar a sus amos.
De hecho, los niveles de poder en las tumbas eran tan bajos que los necrones no podían desplegar grandes ejércitos y con la mayor parte de la energía destinada a alimentar el enorme requerimiento de energía del Necron Lord y otros de su escalón, el grupo de trabajo de Lichguard se redujo a este pequeño compañía de guerreros. Aún así, fue suficiente para aplastar a las alimañas que infestaban la planta de energía. La red del engrama de memoria del Lichguard se encendió mientras pensaba una vez más, y más allá de los programas instalados dentro de su cráneo de metal duro y frío. Pensó que la batalla casi había terminado, y desviaría esta instalación para despertar a su señor, un guerrero y comandante fiel y poderoso que servía a la dinastía. Estaba muy equivocado. El Lichguard solo tuvo un momento para levantar su escudo de dispersión en un ataque sorpresa. Un ser humanoide de gran tamaño, quizás tan grande como un marine espacial con una armadura de exterminador, había bajado a la carga desde el techo de un edificio y acuchilló al Lichguard con una especie de hoja de energía brillante saliendo disparada de su antebrazo. El golpe fue lo suficientemente potente como para obligar al guardaespaldas de Elite Necron a retroceder, y sus pies rebotaron contra el suelo empedrado. El recién llegado se mantuvo erguido contra el Lichguard. Pocos sabían los necrones que se trataba de un Zerg Shealot, un híbrido de humano y Zerg con una pizca de Adm Protoss mezclado y blindado con una mezcla de tecnología de armadura Protoss y Terran combinada con la quitina regenerativa de los Zerg. Este fanático era del tipo guerrero, diseñado específicamente para ser un campeón contra los campeones del enemigo. Antes de que Lichguard pudiera ordenar a sus tropas que acabaran con el nuevo enemigo, el rugido de muchas criaturas Zerg lo detuvo. De los callejones entre los edificios y sus techos salieron criaturas Zerg. Los Zergesnos brotaron de todas las grietas y rodearon a los necrones mientras las cucarachas y los hidraliscos se unían a sus hermanos menores. Los techos ahora estaban salpicados de hidraliscos, pero había algunos que eran más grandes y diferentes. Los hidraliscos más grandes eran de hecho Slayers, los especialistas en adaptación del enjambre y estaban bajo el control directo de los jerarcas, o en este caso controlados por el propio Argen. Estos Slayers en particular no se veían especiales excepto por sus espaldas que sobresalían hacia afuera como si fueran jorobas. Había un Slayer en el suelo, y era un Brawler Slayer, un poderoso combatiente cuerpo a cuerpo armado con 6 garras Warblade y que se movía sobre 4 pares de piernas parecidas a 100 pies. El momento de silencio pasó rápidamente antes de que los dos bandos se enfrentaran. Los guerreros necrones dispararon sus armas Gauss contra las filas de los Zergesnos mientras las criaturas más pequeñas se abalanzaban sobre los necrones. Docenas de Zerglings fueron desollados en pedazos por las armas avanzadas y antiguas de la raza muerta, mientras que los pequeños crujidos de energía que cubrían las garras de los Zerglings causaron cortes profundos y heridas en los cuerpos metálicos de los necrones. Las cucarachas rociaron a los inmortales con su poderoso ácido, mientras que los soldados necrones más grandes dispararon su arma superior Gauss para perforar el grueso caparazón blindado de las cucarachas. Los hidraliscos acribillaron a los necrones con sus espinas solo para ser atacados por los Tomblades y los Canoptecurites, ahora envalentonados por los refuerzos. Las espinas volaron por el aire y golpearon a los veloces atacantes de los necrones mientras las carabinas Tesla y los blasters Gauss llovían. Los de Atmarks encontraron objetivos para derribar uno por uno. Sin embargo, incluso ellos se enfrentaron a oponentes armados de manera similar entre las criaturas del enjambre. Los Slayers en los techos encendieron su cuerpo y luego brillaron, desapareciendo de los ojos visibles. Luego vinieron las poderosas espinas, una de las cuales atravesó fácilmente el torso de un Deathmark. Los asesinos no muertos habían pagado el precio de subestimar a sus enemigos y no habían marcado a los Slayers. Los Slayers, por otro lado, podían disparar incluso cuando eran invisibles. Aún así, las marcas de la muerte de los necrones no eran tontos. Inmediatamente, se escondieron una vez más en sus pequeñas dimensiones de bolsillo. Así comenzó el juego silencioso y paciente de dos grupos de francotiradores en medio de la batalla. El duelo entre Lichguard y Shealot fue titánico por decirlo menos. El fanático era más rápido y sus armas lo suficientemente poderosas como para hacer retroceder al Lichguard, pero el guardaespaldas Necron tenía eones de experiencia de su vida anterior, así como una dureza superior en el aspecto físico. La espada de hiperfase era de hecho superior en el sentido de que atravesaba el escudo de plasma normal del celote y solo el escudo psiónico que usaba los fragmentos de Kaidarin del celote podía bloquear los ataques. Por otro lado, el poder del vacío inherente en Warblade fue suficiente para dejar marcas profundas en el grueso y energizado Dispersion Shield.
Los dos guerreros de increíbles habilidades marciales bailaron con gracia mientras paraban y bloqueaban los aterradores ataques del otro. Cualquier Sergonecron atrapado en sus olas de destrucción fue rápidamente despedazado. La Warblade era demasiado poderosa para el solitario Necron Warrior que tropezó con el arco de la espada. La hoja de energía del vacío atravesó el torso del guerrero Necron en su camino hacia el Lichguard, quien lo bloqueó con su propia espada. Las energías negativas del vacío agotaron el poder del guerrero Necron partido y cayó sin vida y completamente irreparable. Por otro lado, las criaturas Zerg se estaban involucrando activamente en la lucha para distraer al Lichguard. El Zerg usó a los Zerglings como si fueran sus miembros. En varios momentos cruciales del duelo, Zerglings aleatorios se lanzarían contra Lichguard, obligándolos a derribarlos o perder el equilibrio. El Brawler Slayer también estaba causando estragos entre los guerreros Necrones. Protegidos por su grueso caparazón con una increíble capacidad regenerativa y una fina capa de Plasma Shield, los Gauss Flyers de los Necron Warriors no pudieron encontrar refugio contra la gran criatura que entraba y salía entre los rayos verdes. Luego las Warblades en sus 6 garras con la garra más pequeña de 3 pies de largo y la más larga de 4 pies de largo. Tal longitud de la hoja no impidió que sus brazos multiarticulados se movieran en perfecta cadencia contra los Necrones. El poder del vacío derribó a los guerreros Necrones con facilidad y, a diferencia de otros Necrones que fueron destruidos por otros ataques Zerg, las víctimas del Brawler Slayer quedaron completamente sin vida incluso en su estado de no muerto. Contra tal criatura, los guerreros Necrones no eran rival, pero los Necrones tenían su propia marca de feroces atacantes cuerpo a cuerpo. Una docena de desollados se separaron de otras criaturas Zerg para enfrentarse a la grande con mucha carne que podían triturar. La manada Flayeduan se encontró con el Brawler Slayer con la ayuda de un enjambre de Scarabs. Tan ágil como era el Brawler Slayer, no podía luchar contra los pequeños insectos de metal que intentaban roer su caparazón. Luego hubo un destructor Necron que logró disparar su cañón Gauss y golpeó a la gran criatura justo en su pecho. El escudo parpadeó y se extrajo un trozo del caparazón de su pecho junto con muchos huesos y carne. Aún así, el Brawler Slayer era demasiado difícil de derribar con un solo buen tiro. Con el destructor Necron rodeado por los Zerglings saltando y sus líderes de manada Raptor, el Brawler Slayer se enfrentó a las garras cortantes de los desollados. Los humanos observaron con la boca abierta cómo unos alienígenas nuevos y diferentes aparecían de la nada y atacaban a los Necrones. Más sorprendente fue que los nuevos alienígenas estaban luchando bastante bien a pesar de las armas avanzadas de los Necrones que estaban matando a los nuevos alienígenas por docenas. Parecía que los nuevos alienígenas superaban en gran medida a los Necrones. Sin embargo, su sorpresa no duró mucho, ya que también eran el objetivo de los nuevos alienígenas. Incluso cuando los humanos prestaron toda su atención a la batalla que tenían ante ellos, 2 criaturas se habían arrastrado desde el suelo justo afuera de la entrada del último búnker. Con el aspecto de un camarón aplanado gigante con muchos tentáculos, estos eran los corruptores de los Zerg. Eran la versión más nueva y mejorada que se le ocurrió al enjambre Zerg, y eran peligrosos. El primer corruptor escupió una gota de líquido rojo oscuro en la puerta blindada del búnker, y la gruesa puerta de metal simplemente se disolvió en un charco sibilante de gel maloliente. Antes de que los humanos del interior se dieran cuenta de lo que estaba pasando, el segundo profanador se estrelló contra el búnker. Varias pistolas láser dispararon contra el profanador, pero esta criatura era mucho más dura que sus primos originales y mucho más peligrosa incluso por sí misma. Cuando se metió en medio de los humanos apiñados cerca de las aberturas del búnker, sus antenas brillaron con un aura verde pantanosa enfermiza, mientras que los diminutos espacios entre las placas de su caparazón rociaron una fina niebla de gas marrón. Casi instantáneamente, los humanos cerca de la criatura comenzaron a tener arcadas y luego se doblaron por la toxina mortal que entró en sus pulmones e hinchó los bronquiolos antes de que las células mutaran y se convirtieran en tumores cancerosos. En el momento siguiente, los humanos comenzaron a ver su propia piel burbujear cuando los carcinógenos rociados por el corruptor convirtieron cada lunar o imperfección en su piel en un melanoma muy agresivo. Los músculos de su corazón sufrieron espasmos cuando las toxinas del hígado cubierto de cáncer se filtraron en la sangre, mientras que el líquido cefalorraquídeo se convirtió en un bastión del mortal virus Zerg. Los huesos comenzaron a producir sangre extrañamente diferente de un marrón rojizo espeso que transportaba retrovirus a cada célula. Los glóbulos blancos también se volvieron cancerosos y comenzaron a consumir las células nerviosas y los receptores del dolor.
Los humanos gritaron incoherentemente mientras la enfermedad alienígena recorría sus cuerpos. Los dos corruptores se apretujaron en el búnker y se quedaron allí, disfrutando de la lenta disolución de las almas humanas y las bebieron. A diferencia de otros afectados por terribles enfermedades, cuyas almas probablemente irían a Nurgle, estas víctimas de virus y toxinas fueron alimentadas directamente por las criaturas Zerg responsables. No solo morirían, sino que pronto se convertirían en Zerg, ya que el retrovirus cambiaría cada célula de su cuerpo. Una vez que hubieron consumido todas las almas dentro del búnker, los corruptores salieron del búnker para unirse a la lucha contra los necrones. Con los necrones obteniendo 2 escuadrones completos de guerreros necrones nuevos a través de las arcas fantasma y algunos necrones caídos siendo reparados por los Tomb Speeders recién llegados y sus escoltas Scarab. Este era el enemigo al que los corruptores debían enfrentarse. Las dos criaturas se pararon al borde de la batalla y juntaron su energía. Incluso cuando los 2 escuadrones de guerreros necrones desembarcaron, los corruptores dispararon sus bombas de virus de supertoxinas. Las 2 bolas de líquido cargado psiónicamente se elevaron en el aire y aterrizaron justo encima de las arcas fantasma, rociando su contenido sobre los 2 guerreros necrones y sus transportes. El líquido rojo brillante se convirtió en una fina niebla y cubrió a los guerreros necrones, penetrando en pequeñas grietas a lo largo de sus cuerpos. Entonces el virus se puso a trabajar. Estas cepas especiales de virus eran altamente adaptables y estaban cargadas con energía psiónica para mejorar sus habilidades y aumentar su longevidad. En el momento en que el virus entró en contacto con el metal, se adaptaron al consumo de metal y la naturaleza misma del metal fue analizada por el instinto programado en su ADN. Se formó una red de energía psiónica entre cada unidad de virus que formó una red fina pero mortal de enlaces disruptivos de materia. Estos enlaces se hundieron en el enlace entre las moléculas, dividiendo el metal en un montón de polvos dispares. En macroperspectiva, los guerreros necrones se secaron en 1 minuto y apenas dieron varios pasos hacia la batalla antes de que sus cuerpos ya no pudieran soportar el estrés. Lo que fue peor para ellos fue que, aunque este ataque no agotó su energía como lo hicieron los Warblades, el Living Metal ya no vivía bajo las administraciones de este virus. Las arcas fantasma cayeron al suelo y los 2 nuevos escuadrones de guerreros necrones dejaron de funcionar. Sin embargo, los 3 Canoptech Tomb Speeders no tenían nada de eso. Rápidamente engendraron un nuevo enjambre de escarabajos que ayudaron a las construcciones necronas más grandes a recoger cualquier parte viable de los necrones caídos. No solo eso, los Scarabs recogieron los polvos metálicos de la necrodermis infectada con virus y se los llevaron a los Speeders. Dado que el virus tiene una vida útil muy corta, el polvo era seguro de manejar y los Speeders comenzaron a procesarlo. Si bien estaba tomando más tiempo y mayores esfuerzos para rehacer las partes, todavía era posible. Los polvos se derritieron en forma líquida en cuestión de minutos mientras los Scarabs defendían a los Speeders de los ataques entrantes. La verdadera ventaja que los Zerg tenían sobre los necrones era que el enjambre sabía mucho sobre los necrones y había preparado planes contra ellos. Los 2 corruptores habían sido enviados porque Argen se dio cuenta de que la fuerza bruta no lo ayudaría contra el poder de fuego superior que los necrones tenían en su arsenal. Por eso estaba usando cepas especializadas para contrarrestar todo lo que se les ocurría a los necrones. Despertar Necron, día 9. Desafortunadamente, eran los humanos los que Argen había subestimado en todo esto. El cúmulo Colmena Zerg secundario en el extremo sur fue asediado por las fuerzas militares competentes de las ciudades Colmena del Sur, y apenas pudo resistir los ataques humanos masivos. Esto resultó en que los necrones se enfrentaran solo a una fuerza simbólica de Zerg. Si bien Argen confiaba en poder llevarse el generador geotérmico, no podía garantizar que lo retuvieran. Además, más y más necrones estaban despertando y pronto tendrían la fuerza suficiente para lanzar una expedición secundaria para recuperar una de las 4 fuentes de energía. Más que eso, también estaba teniendo problemas con el continente principal. Parecía que las guarniciones de la Guardia Imperial estaban bien armadas, bien entrenadas y ansiosas por la guerra. Argen aprendió rápidamente que muchos de estos regimientos de la Guardia Imperial procedían de un mundo llamado Catreen, y sus soldados eran muy buenos en su trabajo. Añadido a este hecho estaba que los ejércitos primarios de las PDF locales criados en las ciudades Colmena del Norte también eran bastante buenos. Con alguna tecnología aprobada para construir tanques, aviones de hélice, cohetes de disparar y olvidar y naves marítimas, las PDF eran lo suficientemente fuertes como para contener los ataques entrantes de los orcos y los Zerg.
Millones de soldados bien armados y bien alimentados ocupando varias fortificaciones que salpicaban el paisaje con la Guardia Imperial apoyándolos con vehículos pesados no era una muy buena perspectiva para los Zerg. Los problemas aumentaron, por supuesto, a medida que pasaban los días. Incluso cuando las fuerzas de Argen conquistaron su segunda ciudad colmena después de un asedio prolongado y graves pérdidas, llegaron los orcos. El Medbos sin nombre de los orcos no solo había reunido a los orcos de su archipiélago en un ejército decidido, sino que también había despertado a los orcos salvajes dispares en las regiones montañosas cercanas a la segunda conquista de Argen. Parecía que este Medbos era un magistral creador y usuario de la tecnología Teleporta, y pudo establecer conexiones con los orcos salvajes, convirtiéndolos rápidamente en orcos promedio con tecnología promedio para arrancar. Aunque estaba claro que los orcos no esperaban a los Zerg y el despertar de los orcos ferales fue un intento de desbaratar las dos ciudades colmena más grandes ubicadas cerca de las cadenas montañosas, los orcos ni siquiera se inmutaron cuando se encontraron con los Zerg. Cogidos desprevenidos por los orcos al principio, la expedición Zerg inicial hacia la ciudad colmena de Roasmeer fue emboscada por uno de los matones del Medbos. Un Warbos menor llamado Dakatev condujo varios cientos de Warvikes, Warbugis y tantos camiones llenos de Orkboys colina abajo contra la columna Zerg. Los Zerg bajo el mando del Ibeseer se defendieron bien hasta que los Overlords fueron derribados por los Warbugis con rocket launchers y varias decenas de Dakagers. Sin los Overlords para transmitir su mando a las tropas de abajo, el Ibeseer intentó retirarse, pero su retirada fue cortada por una columna de humanos. 3 compañías de la Guardia Imperial se estaban moviendo para cortar el paso de los Zerg, pero se movieron a través de los caminos conocidos solo por los lugareños para acelerar su viaje. Luego se encontraron con el heterogéneo grupo de Zerg que huía del ataque de los orcos. Atrapado entre las dos facciones, ese grupo de Zerg fue aniquilado, lo que le costó a Argen varios cientos de criaturas Zerg veteranas que se habían alimentado de las ciudades colmena caídas. Con sus otras invasiones en los 3 sectores todavía en marcha, Argen no podía prescindir de muchas de sus criaturas veteranas. Estaba construyendo su número para atacar objetivos importantes y no quería desperdiciarlos en un mundo remoto como este. Sin embargo, tratar con necrones hizo que el plan original de Argen fuera un lujo que no podía permitirse. Los zergesnos normales que acababan de salir del cascarón no podían dañar los resistentes cuerpos de necrodermis de los necrones. El biopolímero, que componía la queratina hiperdensa de altas propiedades metálicas presente en todas las garras de los zergesnos, era muy fuerte. La escala de dureza estaba llegando bastante alto y estaba justo detrás del carburo de titanio. Sin embargo, la necrodermis tenía su propiedad regenerativa que puede ser rayada por las garras de Zergling pero se recuperaría bastante rápido. La única vía para que un Zergling dañara permanentemente a un necrón era dejar que la energía psiónica fluyera por los materiales reactivos de sus garras, formando una versión tosca de Siblade. Por supuesto, los Zerglings veteranos que se habían alimentado de muchas almas podían hacerlo todo el tiempo, ya que los fragmentos de Kaidarin dentro de ellos crecían y se multiplicaban después de llenarse de almas. Algunos de ellos se habían atiborrado de almas dentro de las ciudades colmena caídas, y se habían convertido en poderosas criaturas. Argen hizo que algunos de ellos se transformaran en Raptors por su inteligencia superior, liderazgo y mayor poder de ataque, pero los Zerglings restantes se habían convertido en criaturas más grandes y agresivas armadas con una hoja de energía casi al nivel de Warblade, así como el Plasma Shield y la habilidad de deslizarse. Este fue un dilema para Argen. Por un lado, estaba su necesidad de construir criaturas veteranas para luchar contra enemigos más grandes cuando se adentrara en las partes más profundas de la galaxia. Por otro lado, tenía batallas inmediatas para pelear y los necrones, en particular, requerían que las criaturas veteranas combatieran. Despertar Necrón, día 22. La situación empeoró progresivamente para los Zerg. El cúmulo Colmena del Sur estaba ahora en guerra a gran escala contra las ciudades Colmena del Sur, y aunque el asedio se había roto, solo sirvió para expandir el escenario de la guerra. Los Zerg intentaron expandirse, pero la región desolada donde el IBE Cluster secundario se había arraigado era un lugar árido con pocos recursos. Los megadrones excavaron profundas cavernas mineras, pero no se mostró mucho resultado. Al darse cuenta de que su número podría disminuir en cualquier momento, el IBE Cluster secundario atacó las minas y otros recursos estratégicos controlados por los humanos, lo que solo ayudó a intensificar la guerra.
Se libraron docenas de batallas en el lapso de casi 2 semanas, y la escala de la guerra se mantuvo en equilibrio a pesar de las medidas desesperadas empleadas por el IB Cluster secundario. Oleadas de Zerglings diezmarían las líneas de infantería de la PDF, pero no podrían resistir los bombardeos de artillería de la Guardia Imperial. Los hidraliscos derribaron tantos aviones de hélice, pero las valquirias a veces eran demasiado resistentes para la pequeña cantidad de hidraliscos disponibles. Las cucarachas resistirían incluso las armas pesadas de la Guardia Imperial, pero las PDF ayudaron a sus hermanos imperiales con sus propios obuses y bombarderos. Los tanques antiaéreos y los misiles antiaéreos hicieron pedazos a los mutaliscos a pesar de las buenas obras de los guardianes y los señores de la progenie. Incluso el puñado de Ultralisks encontró su rival en las columnas de tanques lideradas por los 2 Baneblades, un Stormblade y un Banehammer. Las 4 columnas de tanques lideradas por los 4 tanques superpesados se convirtieron en un terrible dolor de cabeza para los patriarcas y las matriarcas del IB Cluster secundario. Usando las tierras planas y anchas y áridas alrededor del sur como su ventaja, las columnas de tanques derribarían a ejércitos enteros a su paso. La peor de las 4 fue la compañía acorazada Catrenian, dirigida por la misma comandante que puso un asedio exitoso en el paso elevado del sur. Su Baneblade estaba escoltado por 6 Flak Tanks, 10 variantes de Le Mans Russe, una docena de vehículos con chasis Chimera y casi 30 de los tanques PDF locales que se parecían al Panzer IV de la historia de la Tierra. Muy bien abastecidos por los interminables convoyes de enormes aviones de carga de hélice, estas columnas de tanques cubrieron los terrenos de sus tanques usados y cuerpos de Zerg. A los Zerg del continente principal no les fue mucho mejor. A pesar del liderazgo y las tácticas de Argen, se vio en apuros contra 3 enemigos principales. A los Necrones, que se les había negado la fuente de energía del sur, habían centrado su atención en las instalaciones del Mechanicus, debajo de las cuales se encontraba otra de las antiguas fuentes de energía de los Necrones. El problema de esto era que la instalación no estaba realmente tan lejos de la ubicación de Argen. Entonces, en lugar de que su IB Cluster secundario combatiera a los Necrones, Argen se vio obligado a luchar contra ellos él mismo. Para empeorar las cosas, se habían despertado más Necrones durante la breve pausa. Cientos de guerreros Necrones marchaban junto con varios cuadros de unidades de élite apoyados por un solo monolito. Esa monstruosidad fue un dolor de cabeza para Argen. Aunque el señor Necron aún no había despertado de su sueño, el creciente número de Lichguards despiertos formó un consejo. Rápidamente llegaron a la conclusión de que los Zerg eran su principal enemigo, dado que uno de ellos había caído en la batalla contra la nueva raza alienígena. Incluso la segunda expedición a la central eléctrica fracasó contra las olas de los Zerg. Con el primer monolito en plena funcionalidad de su lado, los Necrones marcharon contra las instalaciones del Mechanicus. Los Necrones eran enemigos terribles, sin duda, pero Argen también tenía otros enemigos. Los humanos del continente principal no habían olvidado sus siglos de brutal guerra civil que había reformado su propia cultura. Esta cultura militarista había ayudado mucho a lo largo de los años contra los invasores. Antes de la llegada del Medbos desde el espacio, los orcos del planeta fueron conducidos a pequeños rincones y apenas sobrevivieron. Los humanos cubrieron las costas con sus enormes naves marítimas armadas con cañones de artillería de largo alcance que salpicaban sus acorazados. A pesar de haber perdido muchas naves contra los orcos, los humanos tenían la facilidad, los recursos y la voluntad para construir más. Todos los días, la armada orca y la armada humana lucharon una batalla naval tras otra, hundiendo docenas de barcos para ser reemplazados por las flotas inactivas reactivadas. Las columnas de tanques también estaban disponibles para los humanos, ya que sus antiguas fábricas de la era de la guerra civil aún eran mantenidas por las ramas locales del Mechanicus, que habían reformado varias de estas instalaciones para la producción de vehículos de la Guardia Imperial como Chimeras y Elounds. Los numerosos Elounds no ayudaron cuando Argen intentó luchar contra los toscos tanques locales. Incluso a sus enormes enjambres de unidades aéreas no les fue mejor contra las interminables oleadas de orcos voladores y los tanques antiaéreos de la Guardia Imperial. Había tantos tanques y plataformas Hydra Flak. Era algo natural para un planeta devastado por la guerra cuyas principales vías de ataque fueron sus aviones de hélice durante la guerra civil. Era natural que las ciudades tuvieran tantas armas antiaéreas. A pesar de conquistar decenas de mundos en los 3 sectores y más antes de llegar a estos sectores, Argen ahora estaba empantanado. Sus enemigos eran demasiado viriles mientras que sus fuerzas estaban al límite.
En las profundidades de la nave Colmena Serg, el clarividente Selleris sonreía con malicia, como lo haría cualquier clarividente de Ultue después de llevar a cabo muy bien un plan. Después de todo, ella había influenciado y manipulado a Argen desde que fue puesta bajo su cuidado como prisionera. Cada movimiento sutil ha culminado en esto. Sin duda ganaría tiempo para que las fuerzas Eldar se apartaran mientras los Zerg tropezaban de un lado a otro, matando y destrozando todo a su paso. Los peligros de crear un orco poderoso y provocar el despertar de un mundo funerario eran lamentables, pero los Zerg necesitaban un recordatorio de que no eran el depredador ápice que creían que eran. Fin del capítulo 62.